gracias sobre el aviso. Ahí arrancó a grabar. Bárbaro. Bien. Eh, sí, tengo tres manos levantadas. Dale, Vero. ¿Qué tal, profe? Por lo menos lo tengo como testeo de APIs y bueno, y en mi trabajo lo utilizo para justamente una API de Mercado Pago poder integrarla al programa. Así que bueno, es lo que más sé de Postman. Ok, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lean. Sí, como dijo Vero, más que nada testing de APIs, es decir, que nosotros ponemos en el endpoint, vamos ahí testeando las cosas que están, es decir, lo que llega en los JSON, etcétera. Eh, Bien, algo vi, digamos. buenísimo, buenísimo. Ya. Y Rodri. Sí, también un poco más de lo mismo. Eh, Me lo descargué, lo instalé, digamos, como para ver qué onda. Sí, Vi unos videos también en YouTube, como más que nada, para ver un poco el programa que vamos a utilizar, pero no mucho más. O sea, sé que, bueno, se pueden hacer pruebas y demás, todo automatizado, pero no mucho más. bien, buenísimo. Bueno, bien. Ian. Sí, Postman en realidad es una herramienta de testeo de consumo de APIs también y para ver el estado de cómo funcionan los enlaces de las páginas web. Se puede automatizar, pero también se puede hacer manual y también se puede hacer pequeñas pruebas de seguridad. Em, es para hacer pruebas de performance, pero de una solicitud que es contrario a Gmeter, que son solicitudes todas al mismo, o sea, un montón de solicitudes al mismo tiempo. Ok, bien, 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 gracias. ¿Y Jorge? Ay, no podía activar el audio. Yo lo usé desarrollando con Node para poder Ajá, testear las APIs que creaba con el controller, las rutas, y más que nada con el backend para ver que todo funcione bien. perfecto, Esa es mi, perfecto. mi pobre experiencia con Postman. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, a ver, lo que dijeron, más de lo que dijeron ustedes, va a ser la herramienta, básicamente hay muchas más. Está Insomnia, hay varias, después podemos buscar algunas alternativas, pero es la herramienta casi por defecto que se usa a la hora tanto de testear como si estamos en el lado de desarrollo para probar que los desarrollos que nosotros hacemos en cuanto a APIs, los endpoints que exponemos de los servicios que va a tener nuestra aplicación, la funcionalidad, eh, los testeamos con esta herramienta o una similar. Básicamente, ahora vamos a profundizar más como en temas teóricos. Esta clase de hoy va a ser bastante teórica, así que va a ser media pesada. Voy a tratar de mechar con algunas cosas más visuales de práctica. No para que hagan ustedes, después yo les voy a dejar para que hagan, pero va a ser bastante pesada en cuanto a lo teórico, quizás muchos ya lo tienen afianzado, pero es como para nivelar a todos, ¿no? Entonces, vamos a usar Postman para enviar solicitudes a lo que sería un backend, ¿sí? A un servidor que acepte peticiones de tipo HTTP y que nos pueda recibir la petición que nosotros mandamos y que nos pueda dar una respuesta. Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad y vamos a ir hablando un poquito más sobre cada tema. Voy a traer la diapositiva de que vamos a estar eh, manejando hoy. Bien. Bueno, el testing de backend, ¿sí? Hay definiciones, van a encontrar un montón, como un montón de autores, como gente en internet dando su opinión de lo que es el testing de backend, ¿sí? A mí una de las que más me gustó es que es la parte del proceso de testing que se refiere a verificar y o validar el funcionamiento del software, pero del lado del servidor, ¿sí? Cuando decimos del lado del servidor,
es como que estamos sacando el cliente, o en este caso siempre cuando hablamos es el frontend, ¿no? El frontend puede ser una aplicación web que hacemos a través de un navegador, o una aplicación de celular, una APK, o puede ser una aplicación de escritorio que también tiene su interfaz gráfica y se conecta por atrás a una aplicación. Pero bueno, cuando decimos el backend testing nos referimos al funcionamiento del lado del servidor. Y es un poco más que eso, ahora lo vamos a ir charlando, pero esta definición en sí, ¿qué significa realmente? Y para entrar un poco en el tema es, ¿cómo definirían ustedes backend? A ver, algún valiente cuando decimos backend, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿O cómo lo diferenciarían, por ejemplo, del frontend? Los escucho a ver si alguien se anima, algún valiente. Sí, vamos con Rodri. Eh, bueno, cuando lo backend, o sea, son las funcionalidades que, digamos, a simple vista no ves, pero que están detrás funcionando. eh, y digamos, es todo, digamos, lo que no se puede llegar a ver con los ojos, pero sí funcionando. No sé cómo explicarlo. A diferencia del Ok. frontend, que por ahí lo vas viendo el botoncito, vas viendo las letras, vas viendo, digamos, lo que es visible en la aplicación. Bien, me gusta, bien, bien. A ver, José, perdón. Sí, el backend a mí bueno, me suena a lo que es las bases de datos, los servicios, inclusive los contenedores y bueno, lo que va por atrás de un producto o sistema. Bien, bien. Bueno, ahí mencionaste algunas cosas interesantes. Vamos a ampliar un poquito eso, pero viene por ese lado. A ver, el tema es dónde ponemos el límite de cuál es el backend, hasta dónde es el backend, ¿no? Pero podríamos decir o sea, en simples términos, como dijo José, que podríamos incluir la base de datos, la APIs y servicios, integración con otros servicios a partir de esa primera aplicación, y también pueden ser servicios que no son APIs, como por ejemplo Amazon, Azure y demás, cosas que se configuran a través de algunos servicios adicionales. Ahora, a la hora de hacer las pruebas, nosotros tenemos que tener definido también un poco, bueno, cuál va a ser el límite de hasta dónde nosotros vamos a probar, qué es lo que va a incluir nuestras pruebas de backend. Eh, Vamos a probar las APIs, los servicios que nosotros exponemos, vamos a probar no solo lo que exponemos, sino con quién nos integramos y cómo se enlazan esas respuestas, cómo se mapean, cómo procesamos eso. Vamos a ver también hasta la base de datos, cómo se terminan persistiendo los datos y lo que nosotros procesamos o pedimos desde un arranque termina en la base de datos como supuestamente lo recibimos, o si hay que hacer alguna transformación y se tiene que cumplir una cierta regla antes de llegar y ponerse como un registro en la base de datos. Bueno, esos son por ahí límites, de decir, bueno, hasta dónde yo voy a definir cuál es mi límite de backend, de las pruebas de backend, ¿sí? Hay una de las definiciones, ahí voy sacando por ahí las que más me gustan, que dice que el backend es la parte del sistema que está diseñada para manejar el almacenamiento, procesamiento, gestión de datos, así como la lógica de negocio y la interacción con otros sistemas o servicios. Y bueno, un poco, ay, perdón que tengo más a Ariana y Fede Bazán. Ahí, chicos, si alguien se cae y los tengo que admitir de nuevo, avísenme, interrúmpanme, no hay problema, ¿sí? Así no se Perfecto, quedan profe. afuera los. Sí, sí, porque por ahí no estoy mirando la lista de participantes. Bien, veníamos hablando
de que, bueno, en el contexto de nosotros como tester, una vez que definimos eso, sí, lo que siempre nos va a importar más es, bueno, lo que es la base de datos, lo podemos validar, verificar lo que son los esquemas, las tablas, las columnas, los tipos de datos, cómo llegan esos datos a una tabla y termina siendo un registro en la base de datos. Desde la parte de APIs o servicio web, nos va a interesar, bueno, obviamente su funcionamiento y también la presentación y seguridad. Cuando nos referimos a presentación, estamos diciendo, o sea, qué tipo de datos vamos a recibir y qué tipo de datos vamos a responder. Va a ser, ahí mencionaron algunos tipos de datos que se usan de presentaciones, JSON, puede ser XML, puede ser HTML. Y también el tema de seguridad, que hay una rama que es como una mezcla o una conjunción entre el testing y el hacking, que se llama ethical hacking, que hace la parte exclusivamente de seguridad y no va solamente a estos puntos, sino va a una cuestión de seguridad en sí, que no vamos a ver acá, y eso es una rama como completamente aparte. Hay gente que se dedica exclusivamente a cumplir ciertos protocolos de seguridad a la hora de lanzar una aplicación. Acá cuando nos ponemos seguridad es, bueno, probar las cuestiones básicas de autorización y autenticación de un servicio web, ¿sí? Ahí la diferencia de autenticación y autorización, ¿alguno lo tiene claro y quiere compartirla? Así no hago un monólogo. Dale, Vero. No, no, lo mío era más que nada por el tema de la encriptación. ¿En qué parte entraría? Ok, está buena la pregunta. Ahí el tema de la encriptación, de cómo viajan las peticiones encriptadas, eso es a partir de un protocolo que es HTTPS, ya lo vamos a ver algo muy por arriba, pero sí, generalmente, bueno, vieron cuando entran a un sitio web que ustedes van a saber si es seguro porque creo que ya los navegadores ponen un candadito. Y si se fijan en la dirección, no dice HTTP, sino dice HTTPS. Eso quiere decir que el protocolo que se usa es el HTTP con un protocolo además agregado de securización que encripta los datos que se envían en el request y los que vienen de respuesta. Entonces, si alguien puede interceptar esa llamada, van a estar encriptados y no va a poder decodificarlo. No sé si venía por ahí Sí, la pregunta. sí, Es, perfecto. eso es una parte. Después se pueden usar datos encriptados en los mismos request o response, cosas que a lo mejor solo el que lo usa o solo el que recibe puede saber qué significan. Pero eso ya es como un acuerdo entre el que va a usar el servicio y el que lo va a ejecutar, por así decirlo. Eh, no se me viene ninguna a la mente, pero eh, puede pasar eso. Bien, bien, gracias, profe. Ahí está. No hay Esa era mi duda problema. con el tema de la encriptación. José, Sí, bueno, para el tema de autenticación y autorización, yo me lo aprendí sí. en AWS en el IAM, que decía que autenticación es quién eres, es tu identidad, y autorización es hasta qué punto tienes acceso para modificar algo, como el límite de tus accesos. Exacto, es exactamente eso. Que nosotros nos podamos identificar no quiere decir que tengamos acceso a determinadas cosas. Entonces una API te puede permitir autenticarte y decirte, ok, sos parte del sistema, podés usar esta API, pero algunas funcionalidades no. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, hay APIs que son de pago, ¿no? Y tenés ciertas funcionalidades gratis y hay algunas que tenés que pagar. Para ese pago tenés que tener una autorización adicional. Estás autenticado, seguís siendo quien sos, pero no tenés autorización para. Una analogía que está buena, que por ahí siempre cuando me preguntan, bueno, autenticación, autorización, para explicarlo más fácil, siempre digo las pulseras de los boliches para ir al VIP, ¿sí? A vos en el boliche te piden el DNI, bueno, ya te autenticaron, ya saben quién sos, entraste al boliche, pero la pulsera del VIP es la autorización que te hace entrar a la parte reservada del boliche, ¿no? Entonces, como para tener una analogía, ¿sí? Bien,
Y la integración, el otro punto es la integración con otros servicios o sistemas. Esto se refiere a que el sistema que nosotros vamos a estar probando puede que no tenga, no sea un acceso a una base de datos y haga procesamiento y devuelva un resultado, sino que puede que ni siquiera tenga base de datos y que se comunique con múltiples sistemas, con muchos otros sistemas donde recopila datos de esos sistemas y esos sistemas hacen otros procesamientos aparte, pero el nuestro lo junta y hace algo en específico con esos llamados. Un ejemplo, no sé, las validaciones, después vamos a hacer un ejercicio, les voy a mandar un ejercicio. Las validaciones biométricas, por ejemplo, es algo que hace RENAPER. El RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, me parece, ¿sí? Donde, bueno, RENAPER lo que hace es deja al público, a quien necesita utilizarlos, funcionalidades donde escanea tu DNI y escanea tu cara y hace una validación de si sos la persona que sos, básicamente. ¿Ok? Entonces, muchos sistemas, como cuando necesitas autenticarte y realmente tenés que ser quien decís que sos, necesitan que te hagas un escaneo biométrico. Alguien, si se abrieron una cuenta de banco, todos pasaron por ese, seguramente, ahora las nuevas todas te piden el escaneo de cara, por ejemplo, y del DNI. Bueno, eso no lo desarrolla la aplicación, sino que usa una API para autenticarse, para que haga esa validación justamente de los datos, ¿sí? Es una integración con otro sistema. Y nuestro sistema lo usa para, en caso de que pase correctamente esa validación, te abrimos la cuenta de banco, por ejemplo. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien, ¿se entiende? ¿Alguna consulta? Vamos bien, sí. Yo diría que bien, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Claro. buenísimo, chicos. Bien. Ya venimos hablando, por ahí me van a ver reiterar temas, pero bueno, o me adelanto. Pero generalmente cuando nosotros hablamos de una aplicación, y muchas veces, y seguramente muchas de las aplicaciones con las que ustedes se encuentren, que tengan que testear, van a constar de 3 componentes, seguramente. Puede que no, que me ha pasado que laburar en una aplicación que era una API y no tenía acceso a base de datos y tampoco tenía front, yo simplemente le pegaba una API. Pero cuando estamos en un proyecto un poco más complejo, completo, no complejo, completo, generalmente tenemos 3 componentes. El frontend, ¿sí? Que es lo que dijimos, puede ser una aplicación web, una APK, una aplicación de escritorio, un Windows Forms. El backend en sí, que a veces se le dice backend solamente a la API que expone esos servicios y una base de datos, ¿sí? Esa es como la estructura que uno primero piensa, ¿no? Front, back y después del back, que sería la API, por así decirlo, la base de datos. Y hay como un sistema de capas y de comunicación. El front le pega a la API va a buscar los datos, con esos datos la base de datos lo devuelve, con esos datos hace un procesamiento y devuelve un response a quien nos invocó. Bueno, esa es como la estructura más básica, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no otras? O sea, hay que tener la mente abierta de que, bueno, no todas van a ser así y que pueden ser mucho más complejas y puede haber muchas cosas más atrás de simplemente un front, una API y una base de datos. Seguramente se van a encontrar a futuro con cosas así y estas son algunas nomás, hay muchas formas de estructuras, arquitecturas. Por ejemplo, esta es común en empresas muy grandes donde un frontend le pega un Enterprise Service Bus, o lo van a conocer como ESB, que básicamente es un lugar centralizado donde van a ir todas las peticiones y después ese bus va a manejar
a qué lado tiene que ir a buscar la información, por ejemplo. Y estos son como aplicaciones por separado, estos que dicen service son aplicaciones por separado, y a lo mejor todas van a la misma base de datos a buscar las cosas. O puede ser que tengan cada una su base de datos. Hay un montón de formas. Entonces, es importante entender que cuando decimos backend no nos estamos refiriendo solamente a una sola API, sino que puede haber mucho más atrás. Y retomando un poco con lo que dije, hay que saber también nosotros dónde tenemos ese límite hasta dónde vamos a probar, ¿ok? ¿Qué es lo que va a involucrar nuestras pruebas de backend? ¿Sí? Bien. Cliente. Esta slide la metí para reforzar un concepto que es, bueno, todo el que consume una API se denomina cliente, ¿sí? Entonces, el frontend no deja de ser un cliente, ¿no? Nada más que uno se acostumbra a decir frontend, backend, o frontend, API, base de datos, pero el frontend no deja de ser un cliente. Y esto, cambiar esa palabra nos hace entender de que, o sea, cualquiera que cumpla los requisitos que hace, por ejemplo, un navegador web, puede ser un cliente de nuestra API. Y ahí entramos en el ejemplo de Postman. Postman es un cliente que permite hacer peticiones, al igual que hace un navegador o una aplicación web, a una API. Y así hay, o sea, ejemplos de clientes que pueden usar nuestra API, hay un montón. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, una por línea de comando, que quizás la escucharon, que es curl, CURL. Básicamente, por línea de comando puedo mandar una petición, lo mismo que hace Postman, lo mismo que hace la aplicación web por atrás cuando apretamos un botón o cuando cargamos una página, ¿sí? Entonces, es importante entender ese concepto. El frontend en sí, la aplicación del front, no es más que un cliente, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, estuvimos diciendo API, 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 API por todos lados, pero nunca la terminamos de definir. Y vamos a tratar de entender qué es, porque es un concepto como muy abstracto y como que se usa en un montón de contextos, y hay veces que decimos API y a lo mejor no terminamos de entender bien qué es. Entonces, API es el acrónimo de Application Programming Interface, lo que en español sería como interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es qué en esto? Cuando decimos application, la parte de application en el nombre se refiere a cualquier software que tiene una funcionalidad específica o un propósito, ¿sí? Como dije antes, por ejemplo, un software que hace la validación biométrica de la cara, ¿sí? Un software. Y la palabra interface hace referencia a un contrato, o sea, un protocolo, pero más bien, para entenderlo mejor, es como un contrato de las cosas que tienen que cumplir la aplicación que quiere exponer el servicio, por así decirlo, y las que las van a querer consumir, ¿sí? Básicamente dictamina cómo dos aplicaciones se van a estar comunicando y haciendo peticiones y recibiendo respuestas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que una API es una forma simple de que diferentes sistemas de aplicaciones se comuniquen entre sí, ¿sí? Ahora, hasta acá más o menos vamos. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora vamos a profundizar más sobre una API y los componentes en sí, podemos tratar de entenderlo a más bajo nivel, ¿sí? Sí, bueno. Bárbaro, Santi. Bien, bueno, como dijimos, a veces hablamos de API y enseguida decimos API servicio web, ¿sí? Es como que es algo instantáneo. Cuando dice voy a consumir una API y la mayoría de las personas, o casi todos, la verdad, pensamos, bueno, API es un servicio web, ¿sí? Y justamente por la definición de API,
permite un montón de aplicaciones y tipos y usos más para lo que la propia definición abarca, y no necesariamente tiene que ser un servicio web. Pero de ahora en adelante, y seguramente siempre que lo escuchen, va a estar referido prácticamente a eso, ¿sí? Pero quiero dejar en claro de que no es, o sea, cuando dicen API también pueden tener otras implementaciones, otras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay APIs de bibliotecas gráficas que no dejan de ser como programas o paquetes que usan los desarrolladores para manipular gráficos y hacer juegos, por ejemplo, que si hay algún gamer acá en en la sala habrá escuchado de OpenGL o DirectX que hay que instalarse esos drivers para poder jugar determinado juego. Bueno, es un tipo de API, ¿sí? No es un servicio web, pero es una API. Lo mismo que librerías que se usan para programar o que se usan como parte del desarrollo de software. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en Java, está JPA, que creo que se llama Java Persistence API, que básicamente define un contrato de cómo hay que conectarse a la base de datos, y después hay un montón de implementaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, Hibernate. Si alguno lo escucho nombrar por ahí, quizás le viene a la mente. O NumPy en Python, que es una librería para poder hacer operaciones aritméticas, como, si mal no recuerdo, como con mayor dificultad que las normales. Disculpen que tengo a alguien ahí en la sala, Florencia. Bien, hasta acá se entendió un poco lo que quiero exponer, ¿no? O sea, API, no necesariamente servicio web, pero generalmente cuando escuchen API, la persona que lo está hablando se va a tratar de referir a una API de tipo de servicio web, ¿sí? Bien, bien. Todos los servicios web son APIs, pero no todas las APIs son web service. Está muy bien, está muy bien. Creo que hay, o sea, hay servicios web que pueden que no sean APIs, pero habría que chequearlo. Pero aplica. Bien, vamos a las arquitecturas. Esto es meramente informativo. Nada más necesito o quiero que sepan que existan, que hay otros tipos de arquitecturas en cuanto a API. Vamos a ver nosotros acá en el curso, nos vamos a enfocar en lo que es REST. Ahí dice RESTful, ahora después vamos a ver la diferencia. Nos vamos a enfocar en REST y vamos a ver alguna cosita mínima de SOAP como para que vean una mínima diferencia. Pero después tenemos GraphQL, gRPC, WebSocket, Webhook. De esas últimas 4 a mí nunca me tocó hacer nada. Sí, vi algo de GraphQL, pero prácticamente todo lo que se van a encontrar a futuro en un laburo de testing y más en la parte de API testing va a ser RESTful, ¿sí? REST. Si hay algo que es muy, muy viejo, bancos, por ejemplo, los bancos tienen, o compañías de telecomunicaciones también quizás, tienen servicios que están hechos en arquitectura SOAP, que es una arquitectura que se usó muchísimo hace mucho tiempo, se sigue usando en algunos casos, pero hoy prácticamente lo que más predomina es REST, ¿sí? Y nada, ahora vamos, no quiero entrar en detalles técnicos, ahora vamos a ver bien la parte de REST, que básicamente se basa en interactuar a través de un protocolo de comunicación que es el HTTP para manipular recursos, ¿sí? Bien, bueno, los usos, un poco ya los hablábamos, integración con sistemas internos o externos, agregar o mejorar funcionalidades, conectar dispositivos de IoT, esto, por ejemplo, puede ser un smartwatch que se conecta a una API para notificar, no sé, el ejercicio que hiciste hoy en el día, no sé, puede ser. Crear sistemas más escalables, reducir costos, ¿sí? Tienen muchísimos usos, eso es como un resumen. Bien.
Según el acceso de las APIs, hay tres tipos, las podemos clasificar. Tenemos las APIs que son privadas, que básicamente que conectan componentes de software dentro de una misma compañía o dentro de una misma compañía, una organización, o de dos software que son propiedad del mismo dueño, por así decirlo. Las públicas son las que proporcionan acceso a cualquiera que quiera acceder a ello, pero también pueden tener la restricción esta de que pueden ser, aparte, pueden ser públicas, pero también pueden, a su vez, de ser públicas, pueden ser gratuitas o de pago. Una API pública hay un millón, ahora después vamos a ver alguna, pero el ejemplo que me gusta dar, y para separar de gratuitas y de pago, es la API de AccuWeather, ¿sí? Si yo quiero hacer mañana un portal de noticias para mi ciudad, tengo que hacer una aplicación que controle los posteos que yo quiero hacer, los ponga en formato de noticia y además quiero brindar la información del clima en mi ciudad, ¿sí? Bueno, no me voy a poner a desarrollar y hacer un montón de cosas para sacar los datos y ver el pronóstico de mi ciudad. Ya hay gente, hay empresas que se dedican a eso y exponen una API como AccuWeather, donde podés hacer consultas mandándole ciertos parámetros de entrada, como por ejemplo la ciudad, la provincia, el país y demás, y te dice, bueno, la temperatura, probabilidad de lluvia, humedad y demás, ¿sí? Eh, y como AccuWeather hay un montón. Entonces, yo necesito para mi aplicación, para mi portal de noticias, mostrar el tiempo, me conecto a esta API que es pública. Pero no sé si es AccuWeather específicamente, hay varias de clima, pero tienen, por ejemplo, limitaciones. Yo puedo hacer 1000 llamados a esa API gratuitos. Después de la 1001 me empiezan a cobrar, por ejemplo. Entonces, es de acceso público, pero tiene como sus dos facetas, parte gratuita hasta un cierto uso y después ya hay que hacer un pago para poder usarlas. Y API de socios es cuando dos empresas distintas, organizaciones distintas, una de ellas o las dos exponen una API para poder comunicarse e intercambiar datos por múltiples razones. Un ejemplo podría ser las empresas aseguradoras tienen, no sé si alguien tiene, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo, cambio de cristales y demás. Bueno, esos seguros, cuando se te rompe un vidrio o te lo rompen, te hacen el cambio. Ese cambio se pide a un proveedor, que en Argentina creo que es el único que hay, que es importado, se llama Pilkington, que es Pilkington Cristales, lo pueden buscar. Y básicamente Pilkington expone una API para empresas aseguradoras solamente. Entonces, solamente, o sea, no sé, la caja seguramente tiene una integración con Pilkington para traer los datos de los repuestos que tiene disponible, los precios, las cotizaciones, etc. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a tratar de entender una API con una analogía del día a día y después podemos cortar 2 o 3 minutos para... ¿Prefieren, eso le quería preguntar, prefieren que hagamos un poco todo de corrido o hacemos una pausa en el medio? Como a ustedes les parezca. Todo el corrido está bien. Para mí también. Dale, El Sí, correo. profe, así no perdemos el hilo y Sí, de sí. última dale. lo guardamos para irnos antes, como hacíamos con otro Bueno, profe. bueno, dale. Bueno, por ahí es medio duro escucharme esta primera clase, pero... No, no, es que lo teórico también nos pasó con el otro profe, que bueno, lo teórico es indispensable para entender dónde estás parado. Bien, ahora les Y ahora, prometo para que que... le agarremos la onda. Sí, sí. Ahora les prometo que antes, cuando terminemos esta analogía, vamos a ver algunos ejemplitos como para no aburrirlos tanto con teoría, después retomamos un poco, así ven algo de lo que vamos a ir viendo. Bien, buenísimo chicos. Vamos a hacer una analogía de por qué las necesitamos, para qué sirven, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una reserva
para 3 personas en un bar, ¿sí? Pero a último momento, 2 amigos que estaban colgados nos dicen, che, tú sabés, vamos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos el teléfono y acá está el barcito, ¿sí? Y le hacemos una petición donde le decimos, che, necesito cambiar la reserva de 3 personas a 5 personas. Y esto, ¿quién lo agarra? No lo agarra el restaurante o el bar en sí, sino que lo agarra una persona que es el encargado de las reservas, ¿sí? Ese encargado de las reservas va a ir y va a ver en el libro de reservas, va a preguntar en la cocina, a ver cuántas mesas tiene, cuántos mozos tiene, va a hacer un cálculo para saber si, con todos los datos que tiene el restaurante, va a hacer el cálculo de si tiene lugar para 2 personas más, ¿sí? Y entonces, en base a ese cálculo, le va a dar una respuesta de sí o no a quien quiso cambiar la petición, ¿sí? La reserva que originalmente era de 3. Bueno, ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si en el bar este que estamos, al que queremos ir con nuestro amigo, no tiene el encargado? ¿Sí? Tenemos ahí Pega un directamente problema. a la base de datos y puede hacer un desastre. Claro, muy bien. Bueno, justamente ahí hay un problema de privacidad de datos, de exposición de datos, es un montón. Eh, pero, o sea, todo lo que hubiera hecho el encargado para calcular si nosotros podemos ir con 2 amigos más, ahora nosotros tenemos que investigarlo. Tenemos, che, ¿cuántas personas tienen reservadas? Tenemos que ir al libro de reservas, ir a preguntarle a la cocina y demás, hacer todo ese cálculo que hizo. Y recién ahí podríamos decir, che, sí, vengan porque vamos a poder comer acá. Eh, Eso es un montón, básicamente, porque primero, en primer lugar, implicaría un montón de esfuerzo de nuestra parte, de tener que ir al restaurante, hacer las preguntas, hacer los cálculos, ¿no? Aparte de que no es nuestra responsabilidad, pero ponele que lo deberíamos hacer, es un montón de trabajo. Y además, como dijo, creo que fue José, eh, el restaurante nos tendría que dar datos privados de la gente que hizo las reservas, de saber, bueno, cuántas personas tienen la cocina, un montón de cosas. Está exponiendo datos que deberían ser privados y la implementación de cómo hace el cálculo para cuántas personas puede tener, que también debería ser privado. A quien hace la petición de una reserva no le importa todo, no le debería importar todo lo que pasa atrás. Entonces, ahí con esta analogía lo que trato de explicar es, bueno, eso, ¿por qué las necesitamos a las API? En este caso, quienes quieren esta analogía ya se dieron cuenta seguramente, pero bueno, el que hace el llamado es la aplicación cliente, el encargado de la reserva es la API y la aplicación servidor, la que hace o sea, la que tiene los datos, hace los cálculos y qué sé yo, y las funciones que deberían estar implementadas y escondidas en ese lado, es el bar o el restaurante en sí. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo, espero que se haya quedado un poco más claro qué es una API, o sea, una analogía para que lo entiendan mejor y, bueno, que les quede el ejemplo. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿se entendió? ¿Estuvo bueno el ejemplo, más o menos? Sí, se Sí, entendió. muy bueno. Sí, 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 se La verdad que entendí. se entendió perfecto. Sí, profe. Súper Bárbaro, claro. bárbaro. Bueno, se viene, si esto venía pesado, se pone un poco más pesado ahora. Así que vamos a jugar un ratito con Postman y después venimos acá, así podemos identificar algunas de estas cosas dentro de la herramienta de Postman. Podemos ir haciendo las relaciones y no se nos hace tan pesada la teoría, ¿sí? Bien. ¿Cómo dejo de...? Bien, así era.
Bueno, tengo por acá, mi intención es pasárselas para que ustedes puedan jugar. Es una aplicación que hice en un momento en un curso de estos que se hacen online, que es una aplicación que te permite listar héroes, ¿sí? Agregar, modificar y eliminar. ¿Ok? Esto es el clásico ejemplo del frontend, ¿sí? Una aplicación de front que por atrás tiene una comunicación con servicios web donde lista a los héroes, donde permite también agregar un héroe, que permite modificarlo y eliminarlo, me parece. Bien, entonces, ¿qué hacemos si nosotros, en la aplicación está bastante intuitiva, acá tenemos el listado, nos va a listar con los datos que recibe de la API, ahora lo vamos a ver, con los datos que recibe de la API, lista todo esto y va generando la información. Si vamos, por ejemplo, a la opción de añadir, acá tenemos para añadir algún nuevo héroe. Acá necesito que me ayuden porque soy malísimo con los héroes, así que díganme alguno de Marvel, porque lo de DC creo que ya estaban todos. Entonces, no sé, ¿qué ponemos de Marvel? Yo ¿Alguno no te que puedo sea fan ayudar. de Marvel? Yo no te puedo ayudar. Alguno tiene que haber, dale. Capitán América. Iron Man. Ah, bien. Iron Man me gusta, Iron Man, bien, Iron Man. El alter ego sería quién es la persona, creo que es Tony Stark, ¿verdad? Tony Stark. Sí, sí. Sí, sí. Primera aparición, no tengo ni idea. Le vamos a poner Marvel Comics 21, 22. Personajes, no sé, creo que esto es Tony Stark. Y si alguien más fue Iron Man, por ejemplo, Tony Stark, no sé si. Bueno, vamos a dejarlo Tony Stark. Es de Marvel. Y acá nos permite agregar una imagen alternativa. Dame un segundo que voy a buscar una imagen de Tony Stark. No, Iron Man. Bien. En un segundo estoy en el otro monitor, así que copy address image. Acá va la URL. Y acá, bueno, malísima la foto, pero bueno. Guardamos. Dice héroe creado. Y ahora si venimos acá al listado, nos debería aparecer, ¿verdad? Acá está. Nos creó. Ahora sabemos cuándo apareció y fue en el 16. Venimos, lo editamos, guardamos, héroe actualizado. Volvemos acá al listado. Y acá se actualizó, ¿verdad? Y en el caso de lo que quisiéramos, perdón, en caso de que quisiéramos borrarlo, tenemos que venir a editar, poner borrar acá, continuar, y en teoría ya se borró. ¿Bien? Buenísimo. O sea, anda bien, la programé bien. Bueno, quería mostrar esto porque hicimos operaciones básicas en lo que es un frontend. Seguramente ustedes interactuaron un montón de veces en un montón de páginas, hicieron esta operación y capaz que no se dieron cuenta, pero básicamente crearon un recurso, que en este caso el recurso es un héroe. Crearon un recurso, se actualizó un recurso, le cambiamos la aparición y lo borramos, ¿sí? Y bueno, listamos todos los recursos acá y le dimos una forma linda. Bien, esto por atrás está consumiendo una API que hace todas esas operaciones en realidad. El front no es más que la parte visual, donde nosotros presentamos y se puede hacer algo de lógica, hay cosas en el front que se pueden hacer, pero las operaciones de creación, de actualización y de listado y demás vienen desde la API que las va a buscar a una base de datos, ¿sí? Esta API donde está consumiendo es una fake API, se llama. Es una librería que no es un backend como tal y no hay una base de datos como tal, sino que es un archivito JSON que te permite levantar y simular una API y podés hacer todas las operaciones normales que haría una API, pero
es de forma local, ¿sí? No hay un servidor ni nada, lo van a hacer en su propia computadora. Entonces, si ese front, Rodri, sí, te vi justo, Te decime. quería consultar si esa API se guarda en el navegador, o sea, o hay parte de como, viste, que te permite guardar datos y esta API se guarda ahí, o Ok. nada que ver, o se guarda, no sé, en una carpeta localmente. Ya, entiendo por dónde viene tu pregunta. No, no se guarda en el navegador. Me parece que vos te estás refiriendo a lo que es el local storage del Claro, navegador. claro. Bien, bueno, eso no está dentro del temario, podemos ver algo en algún momento. El local storage y el session storage son, es como un almacenamiento que permite guardar cosas dentro del navegador. Los desarrolladores frontend guardan cosas en ese almacenamiento temporal eh, cuando necesitan arrastrar, entre comillas, datos de una página a la otra, porque ¿vieron alguna vez un frontend que es tipo como un stepper, que está en el paso 1 y vos completás unos datos y te va al stepper el número 2, seguís completando datos, al número 3? Bueno, ese stepper, a medida que vos vas guardando o sea, vas completando la información, no hace un post directo, puede que sí, pero generalmente no hace un post directo, una petición directa al backend, sino que va almacenando los datos entre pantalla y pantalla, y cuando llegas a al último paso de la pantalla, que le pones registrar o crear o lo que sea, recién ahí acumula todo lo que vos fuiste cargando en esas distintas pantallas, lo tiene en ese storage, lo recupera y lo manda a la petición, ¿sí? Entonces, eh, eso lo usan desde el lado del frontend para almacenar datos de forma temporal, o sea, es temporal, lo que es local storage puede durar bastante, y después hay otra que es session storage, que se borra todo cuando se cierra el navegador o se cierra la pestaña, es como de la sesión que vos estás haciendo. Así que tienen distintos usos y distintas formas. Seguramente cuando se loguean a Mercado Libre, por ejemplo, después no se loguean nuevamente cuando abren el navegador. Ahí hay cosas que se guardan y te permite recuperar esa sesión abierta, por ejemplo. Creo que venía por ahí, ¿no? La parte tuya, Rodri, Sí, de sí, la sí, pregunta. pensé que era una aplicación como que hacía de local storage, pero Ah, ok. No, sí, también se puede, ahí entendí por qué. Se puede hacer algo así, recupera todos los datos ahí y lo guarda. Está bien, está muy bien lo que decís. No, esto o sea, es como un servidor posta que se te levanta y podés interactuar con él. En el local storage no podrías pegarle con Postman, por ejemplo. Y acá sí le puedo pegar con Postman. Acá tengo ya todas las operaciones que puedo hacer, y lo que voy a hacer son las mismas operaciones que estoy haciendo a través del frontend, que lo hacemos de forma visual, las voy a hacer acá en esta herramienta, para que ustedes vean que lo que está pasando por detrás del navegador, y después el navegador arma y agarra esos datos y los pone de forma linda, ¿sí? Bien, el servidor se levanta en este dominio, bueno, el localhost, seguramente ya lo conocen, hace referencia a tu propia computadora, se levanta en este puerto, que es el 3000. Después vamos a ver un poquito de puerto para que tengan una breve idea. Y después de lo que es el protocolo, el dominio y el puerto, viene el recurso al cual nosotros estamos dirigiendo nuestra acción, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos a qué lado vamos, a qué servidor vamos, a qué puerta de enlace de ese servidor vamos y a qué recurso nos dirigimos, que es a Héroes. Ahora, ¿dónde le estoy indicando qué quiero hacer con ese recurso? Y la En el... respuesta, sí, sí, perdón, no decime, levanté la decime, mano. dale. No, no, Perdón. dale, dale. Con el get, que ahí te estás diciendo que te Bien, traiga. Ese es el exacto. método. Get debería, y eso siempre voy a hablar en potencial porque hay veces que las cosas se implementan mal, debería utilizarse para recuperar información, ¿sí?
Entonces, si alguien me dice, este es un endpoint al que le pegás con el get, en teoría debería devolverte información, ¿sí? Sobre el recurso al cual te estás dirigiendo. Entonces, si yo me dirijo con el verbo get al recurso héroes, me tendría que listar todos los recursos que están asociados ahí, ¿no? Y fíjense que me devuelve una lista, esto lo pueden ver porque las listas arrancan con corchetes, ¿sí? Y después cada uno de estos, donde abre y cierra llaves, es un objeto, ¿sí? Este tipo de presentación se llama JSON, seguramente ya lo conocen todos, pero bueno, para por ahí el que no lo conocía, se llama JSON, es una forma de presentación. JSON es de JavaScript Object Notation, y básicamente es una forma de representar un objeto. No quiero entrar en qué es un objeto después, porque si no, no nos vamos nunca más de acá. Eh, es una forma de representar un objeto que se diseñó para JavaScript y se empezó a utilizar como de forma recurrente para el envío de request y de response, ¿no? Y el reciente response. Bueno, entonces fíjense, cuando yo hago un get a héroes, me devuelve el listado de todos los héroes que están viendo en cada una de las cartitas que vimos en el front. Fíjense, Batman, Superman, Flash, Linterna Verde, Green Arrow y demás. Y si me voy al último, ahí, bueno, esto no se asusten, ahora les comento. Si me voy al último es, bueno, Wolverine y el último, lo borré Estaba buscando, el sí, Tony Stark, estaba ¿verdad? buscando, sí, lo borraste. Sí, lo borré. Bien, ahora vamos al front de nuevo. Voy a borrar Wolverine también. Lo voy a borrar desde acá del front, ¿sí? Y si yo hago la consulta de nuevo, acá de todos los héroes, no me debería listar más a Wolverine. No me aparece más. Entonces, el front está conectado con esta API y básicamente las operaciones que estoy haciendo a través del front las puedo hacer directamente desde Postman, porque es un cliente igual que el que está haciendo la aplicación de frontend. Vamos a agregar un héroe acá. Voy a copiarme tal cual un objeto, porque lo que tenemos que crear es un objeto héroe para introducir en el recurso de héroes. Entonces voy a este método, yo ya lo tengo creado, pero voy a hacerlo de nuevo, así ustedes lo ven. Para crear una nueva petición, se pueden venir acá, a New, pueden crear una colección. Esto igual no se memoriza esto, lo vamos a ver más en detalle. Se crea una colección como para separar, es como un separador si quieren. Esto es yo creo una para héroes y dentro de héroes voy a crear una add request y ya por defecto me genera un get a nada, básicamente, ¿ok? Entonces, yo a la dirección que me tengo que dirigir es acá, al endpoint, ¿sí? Acá, pero lo que necesito hacer es crear un héroe. ¿Cómo se crea? Con el verbo post, ¿sí? Debería generarse con el verbo post. No quiere decir que se haga siempre. Entonces, una de las cosas que van a tener que velar quizás como la parte de API testing es que se utilicen correctamente los verbos. Muchas veces me ha pasado de que usan, por ejemplo, el post para obtener documentación. Y técnicamente se puede, sí se puede. No está dentro de las definiciones que nos provee REST y por ende esa API no termina siendo RESTful, sino que a veces le llaman RESTless o directamente dicen no es RESTful, ¿sí? José, Sí, una pregunta. sí. Bueno, ahorita, y es una duda que yo siempre he tenido, ¿qué hacer cuando no tiene documentación el servicio? O sea, ¿cómo evaluar? Está complicadísimo si no tienes documentación. Mirá, la verdad es que
si ustedes están en un proyecto donde tienen que hacer API testing, de alguna manera tienen que encontrar esa documentación o la van a tener que generar a base de pruebas, a base de indagar, a base de hablar con el desarrollador. Hay una herramienta que también la vamos a ver, que se llama Swagger, que básicamente cuando alguien desarrolla, es una biblioteca que se agrega a la hora de desarrollar, que prácticamente te lee lo que vos hiciste y te genera como una documentación bastante superflua, pero sirve como una mínima documentación indispensable para saber cómo se invoca el servicio, cuál es el request, qué vas a recibir si da bien, qué vas a recibir si da mal. No tiene toda la info, pero es algo con lo que comenzar, ¿sí? Si no tenés documentación, estás complicado. O sea, la vas a tener que encontrar o exigir, por así decirlo, ¿sí? No te va a quedar mucha. Ahí. Lamento informarte, creo que te la rebajé, pero bueno. Bien. Sí, ahí está bien el emoji. Bueno, esta API, esta fake API que estamos viendo acá, te deja hacer cualquier cosa. Fíjense que yo apreté directamente Send y ya me creó un objeto con solamente un ID. Esto, si fuera una API real, debería tener validaciones de que el nombre sea obligatorio, que un montón de cosas. Y esto te debería responder un error en cuestión detallándote el mensaje de por qué falló. Entonces le da al cliente, sea quien sea, el front o que vos estés probando de Postman, una idea de por qué falló y que vos puedas corregir ese request o por lo menos saber por dónde vino el error. Acá, como te deja hacer un poco cualquier cosa, la vamos a usar bien. Y en teoría, este endpoint para crear un héroe, lo que está esperando es un objeto de esta forma, ¿verdad? Que tenga un ID, que tenga cuál es el superhéroe, el publicador, el alter ego, la primera la primera aparición, y el carácter, creo que es la persona en sí que le da vida al personaje. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Voy a poner el código, le voy a llamar Marvel Iron Man. Quiero mostrarle que si actualizo esto, bueno, este es el que creé sin nada. Y se me rompió toda la aplicación porque no puedo ir acá. Vamos a hacer una cosa, editar. Edit, Marvel Silver. Como accedo a través del ID, voy a hacer este truquito. Y lo voy a borrar, ahí está. Bien, bueno, no tenemos nada después de Silver Surfer, entonces lo voy a crear directamente desde acá, desde Postman. Voy a mandar un post a héroes con el objeto este y voy a rellenar con los campos que van, ¿no? El superhéroe es Iron Man, es de Marvel Comics. Acá voy a poner Tony Stark. Voy a dejar ese de Fantastic Four. Y acá voy a poner Tony Stark. ¿Sí? Voy a mandar la petición y fíjense que acá, en esta parte, me da la respuesta. Ya vamos a ver cada cosita que es, pero me devuelve un código que dice 201 created o creado. Esto es el status code que se llama, que tienen diferentes usos, lo vamos a ver un poco más en profundidad, tampoco tanto, pero para que ustedes tengan una idea. ¿Qué significado tiene ese código? ¿O para qué se usa? Y justamente este código se usa para decir que se creó un nuevo recurso, 201, y básicamente me está devolviendo el mismo objeto. Esto se hace bastante. Muchas veces lo que uno no pone el ID, sino que el ID lo autogenera la aplicación, que de hecho si no lo agrego, me deja, y fíjense que crea un ID random. Pero bueno,
esto es algo que puede pasar, te pueden pedir el ID y se crea el recurso. Ahora, recién creé dos, uno con el ID Marvel Iron Man y otro con este ID. Si voy a la aplicación, yo lo creé desde Postman, interactuando directamente con la API. Si voy acá, me tendría que aparecer esos dos creados y me aparecen acá. No tienen foto porque no le agregué la foto. Se la voy a agregar desde acá en la edición por una cuestión de que copy image address es más fácil porque la imagen acá, ¿cómo meto yo acá una cosa que se llama image acá? ¿Y cómo meto una imagen acá? Está complicadísimo. No es el link a la imagen, es una imagen en sí. Entonces no puedo meter una imagen. Hay un tipo de request que se llama form data que te deja, pero acá no podés poner la imagen. Entonces, lo que se hace, cuando se necesita poner un archivo, ya sea una imagen, un PDF o lo demás, generalmente lo que se usa es una representación en base 64, se llama, que es una codificación del archivo en formato string, es decir, un string enorme que cuando se codifica se transforma en esa imagen. Parece como magia, pero no es. Fíjense que si ahora yo voy a obtener héroes acá, eh, bien. Ah, bueno, está bien. Me retracto. Acá guarda ahí la imagen. En uno que vimos antes guardaba el base 64. Después lo busco como ejemplo. Pero en este caso busca el link y va a buscar el link directamente. Pero también se puede hacer que vaya a buscar una imagen y la transforme a través de código base 64. Pues vamos a ver un ejemplo si quieren. Me tengo que retirar la clase. Un momento. Ah, bueno, dale, Flor, no hay problema. Después la grabación va a estar disponible, así que tranqui. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Si Jorge. quisiéramos agregar una imagen, hay que cambiar algo del header, ¿no? Bueno, Para ponerlo ahí bien. en form data. Claro, bueno, bien. Ah, ok. En realidad es otro tipo de request, o sea, se forma como parte del header dentro de lo que es Postman. Lo Sí. podés ver acá. Vas a body y es en este tipo Claro. de request. O sea, generalmente uno va a trabajar con RAW en formato JSON, puede estar en HTML, XML, pero generalmente vas a mandar cuerpos, bodies de JSON. De JSON. Pero si tuvieras que mandar un archivo, el endpoint, la API, tiene que soportar este tipo de Claro, el request. formulario tiene que tener eso. Tiene que ser de tipo form data, se arma distinto desde el lado del backend y te permite acá, fíjense que te permite mandar texto o un archivo. Y acá se ponen De una. archivo y acá seleccionan el archivo que quieren. Por ejemplo, acá tengo un prueba PDF. Sí, entonces Genial. esta es una forma. En un form data te permite seleccionar el archivo en específico desde tu directorio. Pero también se Bien. puede pasar, como dije, codificado ya en un formato que es string, que lo puedes poner en texto acá. ¿Sí? Después voy a buscar Genial. un ejemplo para que ustedes vean las dos formas. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Creo que tenía una mano más levantada. No, la bajaron. No sé si alguien Bien, yo quería ya decir algo. no, ya con esto ya me queda claro. Ah, ok, bien, buenísimo. Bueno, entonces fíjense que el post lo que hizo fue crear un nuevo recurso. Si quiero actualizarlo, actualizar ese recurso, acá tenemos, se arman un poco distinto. Esto siempre depende de cómo lo van a identificar, pero para acceder a un recurso en específico, siempre se pone el recurso barra, esta barra, y el ID o un identificador que permita recuperar ese recurso de forma única, ¿verdad? Entonces, si acá vimos que esto no lo probé, quiero ver si funciona. Por ejemplo,
ID de Batman es DC Batman. Si yo quiero recuperar solamente la información de Batman, debería ser así. Tendría que estar implementado y debería ser así. Bien, me devuelven. Fíjense que ya no es más una lista, no están los corchetes, me devuelve un solo objeto que representa a ese recurso que se identifica como DC-Batman. ¿Ok? Bien, esto es a causa del método get, que es para obtener ese recurso. Después hay otros métodos que tienen otra actividad que son, hay más, pero nosotros vamos a ver esto, el get, el post que ya lo vimos, y vamos a ver put, patch y delete, ¿sí? Y delete. Bien, vamos con el put. El put lo que te permite es, apuntando a un recurso en específico, cambiarle la totalidad de su composición, por así decirlo. Entonces, como el ID ya está como apuntando al recurso que va a ir, yo lo único que voy a cambiar son los atributos que tiene el superhéroe en este caso, el héroe. Entonces, voy a venir acá, voy a agarrar el de Batman, de nuevo para no pisarle todo. Pero el put me va a reemplazar todo el objeto, ¿sí? Absolutamente todo. Ahora van a ver por qué digo absolutamente todo. Si nosotros queremos cambiar una sola cosa en un put, podemos, pero tenemos que, por ejemplo, si quiero cambiar la primera apariencia, que es en el 20, suponete, yo puedo cambiar solamente esto, pero todos los otros los tengo que mandar igual como estaban, porque si no, me los va a anulear, me los va a poner vacíos, ¿sí? Entonces, ahí mando y me cambió del 27 al 20. Fíjense que ahí me puso el ID, es el que yo señalé acá arriba como recurso específico. Y si voy al front para visualizarlo, acá me cambió del 27 al 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio uno solo? Como dije, esto lo vuelvo al 27. Fíjense que en la respuesta me desaparecieron los otros campos, por ende me nuleó, me borró los otros campos, y si yo vengo de nuevo al front, no tengo nada acá, fíjense, y me desarmó toda la aplicación aparte, pero no me aparece el nombre acá arriba, no me aparece el alter ego, y además la aplicación está muy poco robusta porque se reventó. Así que vamos a volver como estaba para poder seguir usándola. Ahí estamos. Y ahí se arregló todo. Entonces, eso es lo que pasa con un put. Reemplaza el objeto en su totalidad. Ahora, si queremos hacer un reemplazo parcial, se debería usar lo que se llama patch. El patch sí te permite, y acá voy a usar a DC Batman de nuevo, DC Batman, y le voy a cambiar el publisher, por ejemplo, y le voy a poner Marvel. Marvel Comics, creo que era. Entonces, fíjense que acá, en este caso, al usar el patch, cambié un solo atributo y me lo cambió, ¿a dónde está? Acá, en Marvel Comic, pero no me eliminó todos los otros. Entonces, acá si volvemos, ahí cambió DC Comics por Marvel Comics, ¿sí? Bien, y por último, el borrar. El borrar, vamos a borrar este Iron Man, no me acuerdo el ID, es Marvel Iron Man, ¿sí? Y el delete no hay que pasarle mucho, solamente el ID del recurso que se quiere eliminar y no mucho más, no necesita body ni nada. Y sí, el verbo delete, que es el que indica la acción, ¿sí? Entonces, básicamente estamos diciendo borrar
este recurso que está en Héroes, Marvel Iron Man, y ahí lo borramos, y me devolvió un 204 con un body en JSON con corchetes vacíos. Esto estaría mal, ¿sí? El Fake API hace esta implementación, pero generalmente un delete te dice si te lo borró o no, y no mucho más, ¿ok? En este caso está cumpliendo. Pero cuando no se manda contenido acá, se usa otro status code que se llama 204 no content. Entonces, son cositas, pero que no vos decís, bueno, es lo mismo. Sí, sí y no. O sea, por definición de REST no está cumpliendo. ¿Cumple con la funcionalidad de borrar? Sí. Pero bueno, hay cosas ahí que como tester nosotros podemos marcar en la calidad del desarrollo de las API. Si está cumpliendo con lo que REST establece, si estamos devolviendo bien los datos, los tipos de datos y demás. ¿Ok? Bueno, 7:30, hablé un poquito de Postman y les di la parte visual. Y bueno, obviamente si yo vengo acá, no está más ese Iron Man, está el trucho que había puesto antes. Y creo que ya lo dedujeron, pero cuando yo aprieto borrar, acá, básicamente estoy ejecutando por atrás este comando, ¿no? Básicamente es eso. Basta ejecutar. Cuando yo aprieto borrar acá, va a ser esto. ¿Sí? Agarra el ID y lo pone en esta petición con este verbo delete y lo ejecuta. Y se borra. Es básicamente lo mismo. Así que bueno, hasta ahí. ¿Se entendió más o menos la idea? Todo lo que está haciendo este front también lo podemos hacer por atrás, si se quiere, así, si se quiere decir así, desde la API pegándole directamente con Postman. ¿Sí? Bien, sí. Vale. Perfecto, Bueno, profe. Sí, sí, re claro. buenísimo. Bueno, no sé si fue tan divertido esto, pero volvamos a la parte aburrida. Volvamos acá. Bien. Si les parece, hasta donde lleguemos, 8 Ichirolas cortamos, así no se les hace tan pesado. Yo después le doy como una ejercitación. No es una ejercitación evaluativa, es algo como para que ustedes lo vean, traten de resolverlo. En la clase que viene lo charlamos y vemos a ver a qué se le ocurrió a cada uno, ¿ok? Genial, profe. Sería buenísimo eso. Bueno, HTTP. Ya los vinimos nombrando, pero bueno, básicamente es el protocolo que está usando, en este caso, las aplicaciones web, Postman también, y el que vamos a usar para hacer las peticiones de tipo REST, ¿no? Es un protocolo que define un contrato de cómo se tienen que comunicar y demás. Alguien si fue acá a la Facu o vio algo de redes, le puede sonar esta parte que dice que es un protocolo de la capa de aplicación, del modelo OSI, etcétera, etcétera. Cosas muy técnicas. Lo importante acá o que quiero que se lleven es que, bueno, es el protocolo que vamos a usar para hacer las peticiones, ¿sí? HTTP. O en su defecto puede ser HTTPS, que es la versión securizada que encripta los datos, que un poco, no me acuerdo quién me había preguntado, si era Vero o no me acuerdo, de la parte de cómo securizar esas peticiones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son, por así decirlo, las partes que más nos van a importar a nosotros? No quiero decir las partes más importantes, sino las que más nos vamos a enfocar nosotros, las que tenemos que tener en cuenta, porque el protocolo HTTP tiene un montón de cositas, pero a nosotros nos van a importar el recurso o recursos, los headers, que son las cabeceras, los métodos y los status code y el response del status code, ¿sí? Los recursos un poco lo hablamos. REST está basado en recursos y acciones sobre esos recursos,
las acciones los dan los métodos, que también los vimos, post, put, patch, delete, get, hay otros más. Y bueno, el status también lo vimos, pero es lo que nos va a responder, que nos debería responder la API en base a las operaciones que está realizando. Bien, vamos parte por parte en cada uno de estos, de estos 4 elementos que nos interesan. Bien. El objetivo en sí de la solicitud de HTTP se denomina recurso. Y este recurso puede ser cualquier cosa, casi cualquier cosa, pero lo más, con lo que más se van a cruzar es que sea un documento, que puede ser una foto, un PDF, lo que sea. Puede ser un JSON, como lo vimos, puede ser una representación en XML, o cualquier otra posibilidad, HTML también. Entonces, cada recurso se identifica de forma única y a eso se le llama URI, o sea, el identificador que identifica el recurso de forma única se llama URI. Y es lo que nosotros, volviendo a Postman, es lo que nosotros ponemos acá, ¿sí? Esta es una URI que identifica de forma única a un recurso que tiene este ID, en este caso. Bien, la forma más común de URI que conocemos son las URL, ¿sí? Es la URL que todos conocemos. Cuando ponemos www.ole.com/boca, bueno, es el recurso, o sea, va a llamar a ese recurso que tiene ese identificador. Y es la URL en sí. Ahora, esto está bueno, creo que ya lo hablamos, pero ¿qué sucede cuando ponemos una dirección web en el navegador, en la barra de direcciones del navegador? Si quieren, ahí lo pueden hacer. Yo voy acá a poner ole.com.ar y, bueno, me lleva a la página Ole. No hay mucha ciencia, ¿no? Pero fíjense, ¿qué está haciendo acá? Cuando yo pongo una dirección en la barra de direcciones, ¿qué está haciendo por atrás? ¿Alguien se arriesga, se anima a decirlo? No hay respuestas correctas. Bueno, en realidad sí, pero bueno. Una petición. Una Bien, petición una petición. ¿Qué tipo? HTTPS. Get. Bien, ¿qué más? Get. Un get, exacto. O sea, esta petición la podemos hacer en Postman entonces. Claro. Ok, ¿y qué nos devolvería en Postman? La página, ¿sí? La página, claro, HTML. en body Claro. te aparecería, digamos, pienso yo, ¿no? La página, dónde va la imagen, dónde va Bien, hagámoslo. encabezado. Mirá, creo una nueva petición. Una nueva petición de tipo get. No copiará cosas, soy en vivo. Bien, acá. Y le mando. ¿Qué me devuelve? Un HTML me devuelve la respuesta. Me devuelve un 200 OK con un HTML. ¿No? Básicamente lo que me devuelve es el recurso que ellos indicaron, que como por default, que es el index HTML generalmente. Es la estructura, es el body de respuesta de ellos. ¿Y por qué acá lo veo así y acá lo veo así? Porque el navegador lee estos documentos. Exactamente, o sea, el navegador interpreta HTML, CSS y JavaScript, lo interpreta y arma la parte visual en base a lo que recibe, ¿verdad? Entonces,
renderiza, vamos a decir, del ese HTML que tiene adentro CSS y JavaScript, lo renderiza y lo muestra de esta forma. De hecho, seguramente también lo conocen, pero acá si yo pongo inspect o F12, acá se puede ver todo el mismo HTML que recibimos en el Postman, está acá en Elements, y básicamente cuando pusimos esto, trajo el HTML, ese body necesario para poder cargar esta página, interpretarla y mostrarla según el contenido que tenía. ¿Sí? Entonces, está bueno que tengan en cuenta eso. Básicamente, cuando nosotros ponemos una URL en la barra de direcciones del navegador, estamos haciendo una petición de tipo GET a ese recurso. ¿Ok? No hay ningún truco mágico, nada más que como el navegador lee, interpreta HTML, CSS y JavaScript, lo muestra y lo renderiza de la forma que lo vemos. Buenísimo. Bien, entonces, más de lo que venimos viendo, ¿cómo se forma el recurso en sí, la sintaxis? Bueno, tenemos lo primero que indica es el protocolo que se va a usar, HTTP, en el caso de Le vimos que el protocolo era HTTPS. Hay otros protocolos, a lo mejor alguno lo usó, pero por ejemplo el navegador también entiende el protocolo mail-to. Si vos le pones mail-to y un mail, y le apretan el navegador, te debería abrir un cliente de ¿cómo es? De correo. Mail-to tetris@gmail.com. Me agarró el coso. No sé si. Mail-to tetris. A ver. Ahí está. Claro, cuando pones Gmail te manda a la aplicación de Gmail y si no, si pones algún otro te manda, te pide con qué cliente lo querés abrir. Y no sé si alguien usó alguna vez un FTP para subir archivos, también es otro protocolo y hay varios más, ¿no? Bueno, nosotros nos enfocamos en HTTP, ¿verdad? Acá indicamos el protocolo, HTTP o HTTPS, el host o dominio, que es básicamente la dirección de red al servidor que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, en OLE sería OLE, ¿sí? También se puede ir a algún sitio conociendo directamente la IP. Eso, a ver si lo puedo mostrar. Fíjense, se me ve. A ver. Sí, si pones, por ejemplo, Google ahí, ping a Google, te devuelve la IP. Exactamente. Si pongo ping a Google, fíjense que en realidad al servidor, a la IP que está yendo por atrás, es acá, ¿no? A la 142.251.16.138. Si ustedes ponen esto en el navegador, deberían tener el mismo resultado, ir a la misma página. ¿Sí? Bien. Después tenemos el puerto. Acá el tema del puerto, seguramente muchos no lo vieron, pero en el ejemplo acá tenemos un puerto, el servidor está en nuestro localhost abierto en el puerto 3000, ¿sí? Entonces acá se identifica a qué puerto está yendo a buscar ese recurso. En la mayoría de los casos de las direcciones que conocemos o navegamos habitualmente, no se especifica esta parte. Y eso es porque por defecto el protocolo HTTP, si no especificas el puerto, va a ir a buscar al puerto 80. Y para HTTPS el puerto 443. ¿Sí? Entonces, si uno no pone el puerto, directamente va a apuntar a esos puertos. Y justamente cuando alguien despliega un sitio web o una página, una aplicación web, lo despliega en estos puertos porque son el defecto y entonces directamente uno no los pone, pero por atrás se está refiriendo a eso, ¿ok? Se está refiriendo a ese puerto. Y bueno, la ruta de acceso, que es la ruta de acceso al recurso en específico que estamos accediendo
en el servidor. En este caso que vimos en Postman, nosotros el recurso específico era héroes DC Batman, por ejemplo, para obtener el dato. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un poco las partes del recurso. El protocolo, que es hasta acá. El dominio host, que es hasta acá. El puerto, que puede estar especificado o no. Si no está especificado, va por los de defecto, según el protocolo que está acá. Y por último, tenemos el recurso en sí al que se está accediendo, la ruta de acceso al recurso. Hay dos más, uno no es tan importante, pero está los query param que se llaman, que es para hacer como que son parámetros que los puedes poner en Postman desde acá. De hecho, voy a hacer esto para mostrarle. Si yo pongo acá héroes, me devuelve el listado de todos los héroes, ¿verdad? Ahora, esta API soporta que le mandemos algunos parámetros para hacer, por ejemplo, limitaciones en el resultado. Entonces yo quiero que me devuelva los primeros dos héroes, ¿sí? Entonces, este endpoint soporta el query param start y el query param end. Entonces, con eso, en teoría, me tendría que limitar los resultados a 2. Me va a traer los primeros dos elementos de este arreglo de héroes. Esto se llama query param. Y fíjense que siempre está seguido, o sea, cuando termina el recurso, arranca un signo de pregunta y a partir de ahí empiezan los query param. Son indicadores o son parámetros adicionales que se le pueden pasar al request para que haga alguna operación en específica y obviamente ese request tiene que soportarlo, ¿sí? Ese endpoint, perdón. Benja. Sí, te quiero hacer una consulta. Vos pusiste que empezaba en 0 y terminaba en 2. ¿Por qué te devuelve 2 y no te devuelve 3? Porque al 0 no lo toma, pues no empieza. Está buena la pregunta. Debe tener, no, habría que ver cuál es la implementación del endpoint en sí, o sea, cómo lo implementan, pero a veces hacen desde dónde comienza hasta dónde termina sin incluir. Entonces, te agarra el 0 y el 1, por ejemplo. Es como, no sé si por ahí hiciste algún tipo de for, por ejemplo, viste que si vos pones el menor, menor y no pones menor igual, no te incluye el último. Entonces, se ve que tiene una implementación de que ponen del primero al último sin incluir. Entonces te trae el 0 y el 1. De hecho, si vos pones acá, te trae uno solo. O sea, me trae al que está en la posición 1, porque el que está en la posición 0 es Batman. Así que bueno. Es por la implementación en sí del endpoint, de cómo implementaron la lógica de estos query param y el filtrado que hace en base a lo que vos le mandás, ¿sí? Eso va a variar siempre dependiendo quién lo implemente y cómo lo implemente. Bien, SSH también es otro protocolo, bien, José. Bárbaro. Bueno, estamos en la presentación, recursos. Bueno, cabeceras. Las cabeceras, básicamente, ahora las vamos a ver en Postman, pero las cabeceras lo que permiten es tanto al cliente como al servidor enviar información adicional junto al contenido en específico que estaban enviando o recibiendo. Es un conjunto de clave-valor que bueno, ahí dice con 2 puntos, pero en Postman van a ver que están como separadas. Después cuando se arma el request en un curl, ahí se ve mejor. Pero es un clave-valor, ¿no? Quiero poner a este atributo este valor, por así decirlo. Y hay
cabeceras que son como propias del protocolo, por así decirlo, y después tenés cabeceras personalizadas que por lo general están notadas con el prefijo X guión. Entonces, cuando recibimos una cabecera o enviamos una cabecera que arranque con X guión medio y después siga con algo, es porque es una cabecera personalizada para ese endpoint y no es una del protocolo en sí, ¿ok? Algunas de las más comunes son Content Type, Authorization, User Agent, Accept y demás. Eh, la verdad es que más allá el Content Type, por ahí alguna vez lo van a cambiar porque necesitan recibir un XML por alguna razón. Eh, hay muchos que, más que el de autorización, muchos no van a usar y alguna cabecera personalizada que requiera el servicio. Pero está bueno que lo sepan y que se utiliza para mandar información adicional que no es parte relevante del request en sí, de la información que se está intercambiando. Ahora lo vamos a ver. Los headers los pueden ver acá. Estos son, acá se separa, ¿no? Lo que es, a partir de acá para arriba es lo que armamos en el request y de acá para abajo lo que recibimos en el response, ¿verdad? Acá tienen la parte de autorización, ya vamos a entrar, y acá están los headers. Fíjense que hay algunos que ya se establecen por defecto, y nosotros acá también podemos ir agregando algunos que podamos llegar a necesitar. Por defecto, estos, si no los cambian no pasa nada, y pueden, por ejemplo, Content Type, acá, Content Type, acá pueden poner Application JSON, pero ya al ser un get, este no aplicaría. Y fíjense que si vamos a un post que sí tiene body, en el header se pone automáticamente Application JSON porque estamos diciendo que vamos a mandar un tipo raw de tipo JSON. Entonces, muchas de estas cosas se ponen automáticamente en base a lo que nosotros elegimos hacer o no en Postman. Pero está bueno que sepan que Postman por atrás que pone algunas cabeceras para que se pueda mandar y armar el request. Creo que nunca van a tener que armar un request a mano de cero, jamás. Siempre van a usar Postman y va a hacer esto. Pero está bueno que lo sepan. De hecho, lo que por ahí les puede pasar es usar, como dijimos, cabeceras personalizadas. Hay muchas veces que se manda, por ejemplo, no sé, X IP, entonces acá se manda el IP, se hace que se pase el IP de la máquina que está haciendo la petición para poder loguear a ver si esa IP está pidiendo muchas peticiones, o se puede pedir, no sé, como algún X authorization, como una autorización personalizada que no es de las básicas que vamos a ver acá. No sé, se pueden crear un montón de headers para separar la información del recurso con información adicional que se necesita para hacer el request. Lo mismo con el response. Fíjense que el response, acá tenemos el body de lo que devuelve la respuesta, pero también tenemos los headers que tienen la respuesta y te trae un montón de estas cosas. Fíjense, bueno, cuál fue la location a la cual se invocó, el tipo de contenido, application JSON y en esta codificación UTF-8 que es la que acepta acentos. No sé, estas cosas la verdad que no, salvo que lo necesiten para algo muy puntual, no se lo van a cruzar mucho. Esta puede ser, para que a lo mejor necesitan sacar la fecha de la respuesta por alguna razón, para hacer algún cálculo, pero la verdad nunca me encontré con algo muy específico. Sí, los headers que te devuelven un token, que ese token lo tenés que ir pasando, que ya lo vamos a ver, que es una forma de seguridad, pero no mucho más. Bien, ¿y qué más tenemos?
Métodos, bueno, los métodos ya los vimos. El get es para solicitar, el post es para crear un recurso, o también se usa, después lo vamos a hablar bien, pero se usa también para ejecutar algunas acciones sobre algún recurso, no necesariamente crearlo. El put es para reemplazar todo el objeto como vimos, el patch es para modificar parcialmente, y el delete es para eliminar el recurso especificado, ¿sí? Y el status code, y déjenme ver una cosita, dame un segundo. Quiero ver cuánto status code. Bien. Si les parece, chicos, hacemos 3, 4 diapositivas más, cortamos, así procesan un poco la info, porque fue mucho hoy. Y el miércoles nos toca de nuevo, repasamos, terminamos las últimas partes de esta clase, y ya nos metemos como más en Postman. Les voy a mandar para que se instalen no la aplicación frontend, sino el servidorcito este, así hacen algunas pruebas y juegan ustedes, y vamos a ver cosas más en profundidad de la herramienta de Postman. Pero bueno, vamos a terminar ahora con esta parte de status code y de REST. Bien, los status code son siempre códigos de 3 dígitos que indican cuál fue el resultado de la petición HTTP. Estos también, o sea, el response en sí viene con, como lo vimos ahí en Postman, viene con header, puede venir con un body o no, y con ese código. Ese código es como la forma más fácil de identificar cómo fue o cuál fue el resultado de la petición. Entonces, hay un montonazo, pero se respetan estas cuestiones. 2XX, o me gusta decir a mí, los status code del orden de los 200, son todos status code para representar una operación exitosa. Hay más que esos, pero los que generalmente van a ver, y los que, o sea, yo diría el 98% de las veces, son estos tres. El 200 OK, que es que se ha completado la solicitud correctamente. El 201, que lo vimos cuando creamos el héroe, se usa para representar que se creó un nuevo recurso. Y el 204 se utiliza, o debería utilizar, que no es lo mismo, cuando resultó exitosa la invocación, pero el servidor no nos va a devolver nada en un body. Entonces, debería de devolver un 204 no content y obviamente sin body. Muchas veces, y infinidades de veces, van a ver que van a devolver un 200 OK sin un body. Entonces, nada, es algo que se van a encontrar, y como le dije, funcionalmente no afecta en nada, pero se aleja de las definiciones, ¿ok? De lo que es HTTP propone para, y REST proponen para la implementación. La del orden de los 300 redirecciones, la verdad es que jamás vi uno usado en la práctica, no vi nunca uno usado, pero bueno, están ahí por si a alguno les toca, sepan que va para, o sea, sirve más que todo para dar un resultado de que algún recurso fue redireccionado, que hay múltiples opciones sobre un recurso que se quiere acceder, etc. Perdón. Del orden de los 400, esto son como los más comunes, se denominan errores de cliente, y básicamente son los errores que tiene la aplicación, pero más del lado de, por ejemplo, de autorización, de autenticación, de reglas de negocio, de validaciones, de recurso no encontrado. El 404 lo conocen seguro, de que un recurso no fue encontrado. Entonces,
Del 400 también hay muchísimos más, pero esas son las más comunes. 400, 401. Ahí, esos status code es lo que vimos antes de autorización y autenticación. El unauthorize es que no, generalmente se usa cuando no estás autenticado, y el forbidden es cuando el cliente no se le permite, aunque está autenticado. 404 para el recurso no encontrado y 400 para más como de propósito general. Y los 500 ya son errores del servidor que se denomina, pero son como para denominar más errores genéricos, que cuando te explota la aplicación en el backend, no sé, no hubo una conexión que se hizo a algún servicio externo, se cayó por timeout, un montón de estas cosas van a salir por este status code, y eso quiere decir que está complicado el tema en el lado de la aplicación cuando tenés alguno de estos errores. Como les dije, estos son cómo se deberían usar, y lo que propone REST junto con el protocolo HTTP no quiere decir que a donde ustedes les toque testear los estén usando correctamente o los apliquen correctamente a los resultados que deberían obtener. Bien. REST. Y les prometo que cortamos después de REST 3 ppt más. REST es un estilo arquitectónico que básicamente es para diseñar servicios web, que es lo que venimos hablando, y utiliza el protocolo HTTP. Una de las características específicas de REST es que, o sea, es sin estado. Esto lo que quiere decir es que entre una petición y otra que se hace, el servidor no va a guardar información. Entonces, todos los datos, o sea, se tienen que enviar siempre todos los datos. El servidor no va a guardar alguna información para decir, ok, porque en la anterior petición vos me mandaste esto, entonces yo ahora puedo hacer esto. No. O sea, la idea de REST es que sea sin estado, entonces no va a guardar ninguna característica, nada que le pasen para una sucesiva petición. Entonces siempre tiene que tener toda la información necesaria para que pueda ser ejecutado. Bueno, en REST los objetos se manipulan a través de la URI, eso lo vimos. Y la representación de recursos se puede hacer en diferentes formatos, que también lo vimos, que pueden ser JSON, XML, HTML, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, para el que no conocía XML o nunca lo había visto, fíjense, acá hay un objeto que es el mismo en las dos representaciones. Y bueno, acá hay un objeto que se llama endereco, y adentro, este atributo endereco a su vez es un objeto, ¿sí?, que tiene estos atributos: sep, city, neighbor, service, state y street. A mi gusto y el de la mayoría, JSON es mucho más lindo, es más claro, es visualmente más agradable. XML, fíjense que la representación es bastante parecida, nada más que con los corchetes en forma de picos, que no me acuerdo nunca bien el nombre exacto. Y fíjense, endereco, y por dentro de endereco se cierra el tag acá, que es lo mismo que el apertura y el cierre de llaves, y después cada uno de los atributos, less than sign. Bueno, bien. Y creo que, pero tienen otro nombre, me parece. Greater. Sí, eso es verdad. Pero tienen otro nombre los signitos, me parece. No les quiero mentir. Bueno, la representación son parecidas, pero bueno, a mi gusto y al de muchos, flechita arriba. Bien. Bueno, esas son un poco las características de REST.
en conjunto con todo lo que vimos HTTP, es bueno, el estilo arquitectónico que la mayoría de los desarrollos eligen para implementar una API, ¿sí? Y acá frenamos y seguimos el miércoles. ¿Qué se considera RESTful? Porque lo van a escuchar un montón. ¿Qué se considera RESTful y RESTless? RESTless no lo van a escuchar mucho, la verdad. Van a escuchar más es RESTful o no RESTful. O capaz que le dicen es una API RESTful y está recontra lejos de ser una RESTful. Así que bueno, eso después lo van a ver a futuro seguramente. Y se considera RESTful a las APIs que cumplen integralmente con todos los principios y criterios de REST, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Y por otro lado, es RESTless las que no cumplen con esos requisitos. Entonces, un ejemplo sería que se utilice el verbo post, que generalmente se usa para crear un recurso o realizar una acción en particular sobre un recurso, que se utilice un post para obtener información filtrada. ¿Ok? Entonces, y seguramente se lo van a cruzar, van a ver algo así como al recurso mascotas barra encontrar mascotas y le van a pasar un body de tipo JSON con los filtros. ¿No? Tipo canino de peso mínimo 0 y peso máximo 35, por ejemplo. Y eso te va a devolver un listado de tipos de perro, de razas de perro con esas características, por ejemplo. Esto está mal. Lo que se debería hacer, según REST, es un get a mascotas y pasar los parámetros, como vimos, por ejemplo, acá, ¿no? Acá en este get estamos viendo los héroes y le pasamos los parámetros de filtrado por query parent, ¿sí? No se les pasó los query parent como un body de JSON acá en un verbo post. Entonces, esto particularmente lo van a encontrar seguro muchas veces. Como le dije, cumple el propósito, funciona, pero no está de acuerdo a las especificaciones, ¿sí? Y ahí cerramos por hoy. Miércoles retomamos. Un poco hacemos un repaso. Terminamos de ver OpenAPI, vemos algo de Swagger y ya empezamos a jugar más con Postman, ¿sí? Excelente, profe. Buenísimo. Buenísimo. Genial. Bueno, Súper claro. espero que no se les haya hecho muy largo, cosas que las teníamos que dar y por ahí quiero que las sepan, por lo menos que sepan el concepto, que sepan que existe, qué es lo que hay detrás. Así que bueno, después se va a hacer un poco más divertida las clases seguramente. Así que bueno, Estuvo buena, profe. No se preocupe, estuvo bueno porque se aprendió un montón. bueno, buenísimo. Buenísimo, me alegro. ¿Alguna duda, algo para cerrar? Que quieran preguntar, hablar. ¿Estamos bien? Fede. Ah, bueno, Dario, sí, Fede. Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, Dice Ale, te Fede. quería preguntar por la... bueno, ¿nosotros alcanzamos a ver arquitectura en Newman con Postman o es mucho ya? No, ya es un montón. Ya es Es un un montón, montón. olvídate. Sí, Ok. sí, no. Aparte no tiene ninguna aplicación práctica después a lo que puede llegar a hacer con testeando. Ah, Pero dale, bueno. las horas. No, eh, como lo había escuchado por ahí, quería saber, ¿no? Así que dale. bueno, Listo. está bien, está bien. Jorge. Profe, y en el caso de laboral, ya siendo tester, si encontramos algún tipo como malas prácticas, ¿eso lo podemos como reportar o algo así? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, en este ejemplo que nos diste? Eso está buenísima la pregunta, muy buena. Bueno, esto seguramente lo que pueden hacer, dependiendo del formato en que laburen y demás, son sugerencias, ¿sí? Porque a usted cuando le definen un requerimiento, el desarrollador va a cumplir ese requerimiento, ¿ok? Eh, y te lo va a retrucar a muerte. Hay algo que ya está desarrollado, que funciona, pero que no cumple con algunos estándares o protocolos que te dicen, y dice, flaco, esto anda, no me molestes, ¿viste? Entonces, bueno, uno por ahí siempre tiene que seguramente ya lo hablaron, pero es no ir al choque, sino con una cuestión de mejora,
de cosas de protocolo, de mantención, de mantenibilidad, de entendimiento. Por algo se hicieron estos protocolos. Y sugerir ese cambio, presentando documentación y eso. Pero no es, o sea, no te lo van a tomar como un error, ¿me entendés? Seguramente en el equipo donde estés no te lo van a tomar como un error. Y quizás lo más probable para que vos te quedes quieto y que no moleste, te van a decir, ¿sabes qué? Abrí un ticket en Jira y reportalo y en algún Y momento que lo va a quedar agarramos. ahí Y va a quedar ahí de de por vida. una. Pero, a ver, cosas que ya están hechas van a ser muy difícil de cambiarlo en cuestión de estos protocolos, ¿no? Pero es importante que ustedes cuando están en un software en desarrollo, que está en construcción, y definen estas cosas, pues van a ver la definición del servicio y ustedes pueden decir, che, ojo que me parece que está mal definido esto. Entonces, antes de empezar esa construcción, ustedes ya pueden aportar calidad, ¿sí? No, Claro. recuerden que ustedes no son detectores de errores, sino que aportan calidad. Y la calidad empieza antes del testeo en sí, ¿ok? Y es muy importante entender, por eso me puse un poco pesado quizá con estas definiciones, pero es importante entender los conceptos atrás para aportar calidad en las definiciones del software, ¿sí? En las definiciones del API en este caso, ¿ok? Buenísimo, profe, gracias. Nada. José, Sí, ahí, perdón por tantas preguntas, pero no, tú, al contrario. tú como backend o como, bueno, yo es que a veces lo pregunto y varias personas me dicen, no, es que todos los lenguajes de programación son iguales, pero, o sea, no todos tienen el futuro. Por ejemplo, ya, yo veo que Java ya está muriendo y que ya están agarrando las empresas, no sé, Playwright con JavaScript o TypeScript o Python con Selenium y Robot Framework. ¿Tú cómo lo ves? Ok, Justamente nosotros estamos iniciando para no perder nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué tiene más futuro según tu experiencia o lo que has visto? vos me estás preguntando puntualmente de desarrollo o, por ejemplo, automatización, porque son como muy amplios, separados. Tiene automation. Ah, ok, en automation. Mirá, eh, yo en su momento automaticé bastante con Python, con Java, hice algunas cositas con Cypress muy, muy por arriba, pero la verdad es que hay de todo y te puede pasar, mira, lo siguiente, por lo menos las cosas que vi yo. Hay empresas que tienen su core de cosas automatizadas en Java, por ejemplo, porque fue una de las primeras cosas que salió en su momento. Entonces, ya tienen un montón de cosas desarrolladas ahí. Las migraciones son complicadísimas, llevan tiempo y demás. Entonces, laburo de eso seguramente va a haber. Y lo que pasa con las tecnologías por ahí viejas o que no son tan amigables es que justamente después tienen, cuando pasa mucho tiempo, tienen más mercado porque hay poca gente que sabe usarla bien. Después, para mí particularmente, si vos querés hacer un framework muy completo de automatización, yo a Python no lo cambio por nada. Y eso que Python para programar backend no me gusta Java, pero para lo que es scripting y automatización, me parece que Python es de lo mejorcito. Eh, y además tenés un montón de librerías, comunidad, soporte, es muy grande toda la comunidad por atrás. Después, por el lado de JavaScript, que tenés varios, creo que tenés, como vos dijiste, tenés Playwright, tenés Cypress y hay varios más. Eh, Desconozco en gran medida, pero sí está muy de moda y tiene una cierta facilidad para desarrollar esos tests, ¿sí? Entonces, nada, depende también un poco qué te gusta y para dónde querés ir. Por ahí a mí me gusta más Python porque me gusta más el lenguaje a la hora de scriptear y la comunidad que hay, el soporte que hay, que eso es importante, está bueno.
Así que no te puedo decir anda para acá, anda para allá, sino que, no, te la estoy simplificando mucho, no, ahí tenés que decidirlo vos, pero bueno, está bueno saber un poquito, de última, probar un poquito de todo y ver a vos cuál es la que más te gusta, que si realmente te pones y sos bueno, laburo vas a encontrar, ¿sí? Y una cosita más, y ahí le dejo la mano a los chicos, es importante entender la automatización en sí es una herramienta más de testing, ¿sí? No debería ser nuestro objetivo solamente automatizar. Yo entiendo por ahí el que le gusta un poco más el código y dice, che, esto está copadísimo, yo quiero hacer esto nomás. Sí, está bueno, pero si vos solamente automatizás, estás dejando de ser un QA, estás dejando de ser tester y estás pasando a ser un scripter, un automatizador, porque alguien te está dando las cosas que tenés que probar, te está diciendo qué cosas probar. Y si querés ser un QA completo, tenemos que dominar lo funcional, lo técnico y las herramientas que apoyan y hacen que nuestro trabajo sea cada vez más eficiente. Y automatizar es una de ellas. Y con esto termino, y perdón que me voy re largo, porque me encanta. A veces no hace falta tener un framework en Python, en Cypress, en Java, en lo que sea. Hay veces que vos necesitas probar reiteradamente pruebas de regresión sobre APIs, por ejemplo, y las podés hacer en Postman corriendo una colección. Y el trabajo que te va a llevar a hacer esa automatización es mucho menor que armar un framework con reportería, con Python y demás, ¿sí? Y es mucho más fácil de que sea portable y dárselo a los desarrolladores para que decir, che, termina esto y corre esta batería de test. Entonces, hay que entender los contextos y adaptarse también, ¿sí? Perdón, la hice re larga. Fede. Vale, che, no sé si tomaste asistencia al principio de la clase. Ah, me faltaste vos. Sí, ya te la corrijo. Ah, listo. Listo. Es eso. Ya, Gracias. ahí está, ya está corregida. Bárbaro. Disculpa. Y Sofi. Sí, profe, no más que nada era para decirle si iban a subir esta grabación de esta clase. Sí, ya Sí. creo que Ajá, grabé todo buenísimo. bien, así que buenísimo. Sí, ahí creo que Xavi les daba como un acceso a un doc donde estaban los videos disponibles, ¿verdad? Se Sí, va a sí, subir, el link va a estar ahí. Así que perfecto. buenísimo. Bárbaro. Bueno, chicos, si no hay nada más, los libero y nos vemos el miércoles. Listo, profe. Listo, chicos, Dale. nos Muchas vemos. gracias. Dale, Gracias. Nos bárbaro. vemos, buen Chao. Nos feriado. vemos, gente. Buen feriado, chau, El chau. miércoles. Nos Chao, vemos. profe.